Arregla este F-35 y te daré un beso ahora mismo. Las palabras atravesaron el hangar como metralla. Nathan Torres levantó la vista de su lista de mantenimiento, aún agarrando el trapo manchado de líquido hidráulico con sus manos callosas. Sus ojos se posaron en el caza furtivo de $80 millones que se encontraba bajo los potentes focos LED, con el compartimento del motor abierto como si se tratara de una autopsia mecánica. Llevaba exactamente 12 minutos mirándolo fijamente. Por curiosidad. La Coronel Victoria Stl estaba a unos 10 metros, con los brazos cruzados, rodeada por un grupo de ingenieros del Pentágono con uniformes impecables y autorizaciones de seguridad que costaban más que la casa de la mayoría de la gente. Su mirada se posó en el mono de mantenimiento manchado de aceite de Nathan, deteniéndose en la cinta con el nombre Torres, cosida sobre el bolsillo izquierdo del pecho. ¿Te gusta mirar boquiabierto el material militar o estás fantaseando con volver a volar? Las risitas se propagaron por el grupo como ondas. Nathan no dijo nada, pero la siguiente vez que levantó la vista, no fue para mirar fijamente. Fue para calcular la diferencia de presión exacta necesaria para reiniciar un motor turbofán que había dejado perplejos a los graduados del MIT durante 6 horas. Nathan Torres tenía una historia diferente a la que estas personas suponían. Había sido piloto de combate. No un piloto cualquiera, sino oficial de sistemas de armas en el asiento trasero de un F/A-18 Super Hornet, responsable de los sistemas de puntería que podían marcar aviones enemigos a 40 millas de distancia. Había volado en misiones de combate sobre Siria, con las manos firmes en los controles que determinaban la vida y la muerte con precisión digital. Su nombre en clave era Scoop, porque nunca fallaba en lo que buscaba. Pero eso fue antes de la sargento María Santos. Antes del artefacto explosivo improvisado a las afueras de Ramadi que convirtió su misión de escolta de convoy en una pesadilla de metal retorcido y humo. María viajaba en el Umbee detrás del suyo cuando detonó la bomba. Tenía 23 años, era especialista en comunicaciones de Phoenix y enviaba paquetes de ayuda a los perros callejeros de todas las bases en las que habían estado destinados. La explosión la había lanzado lejos, pero la metralla no había sido tan clemente. Nathan le había cogido la mano en la tienda médica mientras ella moría, con la sangre empapando la gasa más rápido de lo que los médicos podían cambiarla. Ella lo había mirado con ojos que ya veían en otra parte y le había susurrado: «Dile a mi hermana que cumplí mi promesa». Nunca supo a qué promesa se refería. La hermana de María se había negado a hablar con nadie del ejército después del funeral. Eso fue hace 8 años. Nathan había solicitado la baja 6 meses después, cambió su traje de vuelo por un mono de trabajo y aceptó un empleo como técnico de mantenimiento de aeronaves en la base aérea Edwards. Ganaba lo suficiente para pagar el alquiler y las sesiones de terapia del habla de su hija Sofía. El horario le permitía llevarla a la escuela y recogerla todas las tardes. Sofía tenía 10 años y había nacido con un paladar hendido que había requerido 4 cirugías para corregirlo. Todavía le costaba pronunciar ciertos sonidos, pero era la niña más inteligente de su clase y construía aviones de papel que volaban más lejos de lo que la mayoría de la gente podía lanzar una pelota de béisbol. Nadie en Edwards sabía que Nathan había asistido alguna vez a reuniones informativas clasificadas. Nadie sabía que había acumulado más de 200 horas de vuelo en combate o que todavía guardaba su viejo casco de vuelo en el garaje, envuelto en una lona detrás de la bicicleta de Sofía. Para ellos, él era solo el tipo que revisaba la presión de los neumáticos y los niveles de líquido. Y eso estaba bien. Sofía lo era todo ahora. Tenía los ojos oscuros de María y el carácter obstinado de Nathan. Cada mañana, antes de ir a la escuela, le hacía prometer 3 cosas: volver a casa sano y salvo, recordar el dinero para el almuerzo y ayudarla con su proyecto de ciencias. Llevaba 2 meses trabajando en ese proyecto, un modelo de avión con un sistema de propulsión funcional que ella misma había diseñado para la Feria Regional de Ciencias. El premio era una beca completa para un campamento aeroespacial de verano en Caltech. Sofía lo deseaba más que nada en el mundo. Había cubierto las paredes de su habitación con fotos de aviones de combate y transbordadores espaciales, y había ensayado su presentación hasta poder recitarla al revés. Pero el taller de su escuela llevaba 3 semanas cerrado. Recortes presupuestarios, habían dicho. El equipo se consideraba no esencial. Sofía había estado construyendo en casa bajo una lámpara de escritorio que parpadeaba, con herramientas que Nathan había comprado en Harbour Frat. Su proyecto era brillante, pero requería un trabajo de precisión que era imposible en su pequeño departamento. Así que cuando el coronel Stl le hizo su oferta, Nathan no pensó en su orgullo. Pensó en Sofía, en la expresión de su rostro cuando le mostró los planos y le preguntó: «Papá, ¿crees que realmente puedo ganar esto?». Él le dijo que sí,
Porque eso es lo que hacen los padres. Dicen que sí incluso cuando todo parece estar en contra de lo que aman. Si estás siguiendo esta historia de conocimientos ocultos y justicia sorprendente, asegúrate de estar suscrito, porque lo que sucederá a continuación cambiará todo lo que crees saber sobre juzgar a las personas por sus uniformes. El F-35 Lightning II permanecía en silencio bajo esas luces, 35.000 libras de ingeniería estadounidense de vanguardia que, de alguna manera, había olvidado cómo volar. Y Nathan Torres, el técnico de mantenimiento con aceite bajo las uñas, estaba a punto de recordarles a todos que algunos problemas requieren algo más que títulos caros para ser resueltos. La coronel Victoria Steele no había nacido fría. Se había forjado así en el fuego de un sistema militar que había pasado 23 años tratando de demostrar que no encajaba. A los 17 años, era la única chica en el programa ROTC de su instituto. A los 25, era la única piloto femenina de su escuadrón a la que no le preguntaban constantemente si estaba segura de poder soportar las exigencias físicas. La respuesta siempre había sido la misma. Había volado mejor, rendido más y durado más que todos los hombres que alguna vez habían cuestionado su lugar en la cabina de pilotaje. Había registrado más de 150 misiones de combate, ganado 2 cruces distinguidas de vuelo y se había ganado el respeto a través de una excelencia absoluta e inquebrantable. La excelencia, había aprendido, era una compañera solitaria. Ahora, a sus 41 años, dirigía el programa de desarrollo de cazas más avanzado de la historia militar. El F-35 Lightning II representaba todo por lo que se había sacrificado: tecnología de vanguardia, la superioridad aérea estadounidense, el futuro de la aviación de combate. Cuando funcionaba, cosa que hoy se negaba obstinadamente a hacer. 6 horas. 6 horas de ingenieros del Pentágono con autorizaciones de seguridad superiores a las de algunos miembros del gabinete, y no habían logrado absolutamente nada. El doctor Marcus Chen, del MIT, había realizado 3 diagnósticos. El avión permanecía allí como un pisapapeles de $80 millones, burlándose de todos los títulos avanzados del hangar. La demostración para el Comité de Asignaciones de Defensa del Senado estaba programada para las 14 horas. 3 senadores, 2 generales y un contratista de defensa por valor de $9.000 millones volaban desde Washington. Si el F-35 no volaba, el programa se enfrentaría a una revisión del Congreso. Si se recortaba la financiación, desaparecerían 2.000 puestos de trabajo y Estados Unidos perdería su ventaja tecnológica frente a países a los que no les importaban los retrasos burocráticos. Victoria se había labrado su reputación por no incumplir nunca un plazo, no poner excusas y no aceptar el fracaso como una opción. Esto no podía suceder. No hoy. No bajo su mando. Fue entonces cuando volvió a fijarse en él. El técnico de mantenimiento con la etiqueta con el nombre Torres. No debía estar allí, pero allí estaba, revisando los sistemas de un avión que llevaba 6 horas sin moverse. Algo en sus movimientos le llamó la atención. La mayoría de los técnicos de mantenimiento trabajaban de forma mecánica, siguiendo listas de comprobación. Este se movía de forma diferente. Tocaba el avión como si lo entendiera, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Se acercó, con sus botas de combate resonando contra el concreto pulido. No estás asignado a esta demostración. No, señora. Solo estoy terminando la inspección rutinaria de ayer. Su voz era firme, profesional, sin tartamudeos, sin intimidación evidente. La inspección rutinaria dura 30 minutos. Llevas aquí 47 minutos. Nathan la miró a los ojos sin pestañear. Encontré algunas anomalías en las lecturas del sistema. Quería ser minucioso. Anomalías. El tono de Victoria podría haber cortado a cero. Las mismas anomalías que 6 ingenieros del Pentágono pasaron por alto. El doctor Chen se acercó, con una tableta en la mano, con la frustración grabada en sus rasgos. Coronel, hemos agotado todos los procedimientos de diagnóstico estándar. Recomiendo traer al equipo técnico de Lockheed Martin. Podrían estar aquí mañana por la mañana. Mañana por la mañana. Victoria sintió un nudo en el estómago. Eso es inaceptable. Los senadores llegarán en 4 horas. Señora, con todo respeto, estamos tratando con el avión de combate más avanzado jamás construido. A veces, los problemas complejos requieren ¿soluciones complejas? La voz de Nathan cortó la conversación como una navaja. Tanto Victoria como el Dr. Chen se giraron. Nathan estaba de pie junto a la toma de aire del motor del F-35, con una postura completamente diferente. El técnico de mantenimiento deferente había desaparecido,
sustituido por alguien que parecía estar en su lugar junto a un avión de combate. A veces, los problemas más complejos tienen las soluciones más sencillas, continuó Nathan, con la mirada fija en Victoria. A veces te fijas tanto en el bosque que no ves los árboles. Victoria sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Había algo en su voz que le recordaba a los pilotos de combate. La tranquila confianza que proviene de tomar decisiones de vida o muerte en milésimas de segundo. Pero eso era imposible. Nathan Torres era un técnico de mantenimiento. Su expediente mostraba 8 años de empleo civil, sin antecedentes de servicio militar. El F-35 se encontraba entre ellos como un gigante dormido, guardando secretos que podrían salvar su carrera o destruirla. Y, de alguna manera, este técnico de mantenimiento con aceite bajo las uñas lo miraba como si supiera exactamente qué interruptor accionar. Lo que Victoria no sabía, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que Nathan Torres había pasado 6 años manteniendo aviones de combate en zonas de combate donde un fallo mecánico significaba la muerte. No cualquier caza, sino F/A-18 Super Hornets, los primos mayores y más temperamentales del F-35. Había sido oficial de sistemas de armas, pero más que eso, había sido el tipo en quien los pilotos confiaban cuando sus aviones de $1 millón empezaban a hacer ruidos que no aparecían en ningún manual. Kandahar, 2016. Un F/A-18 había regresado cojeando a la base con lo que los diagnósticos denominaban una anomalía eléctrica menor. Nathan había encontrado una microfractura en la carcasa del ordenador de vuelo principal, invisible para los escáneres estándar, pero mortal a gran altitud. La reparación le había llevado 40 minutos con herramientas improvisadas. El piloto le invitó a cerveza durante un mes después de eso. Ahora, de pie en ese hangar estéril, Nathan sintió esa vieja y familiar inquietud. La misma que había sentido cada vez que un avión le hablaba en un lenguaje que solo los veteranos de combate entendían, sutiles vibraciones, cambios de sonido casi imperceptibles que significaban la diferencia entre volar a casa y convertirse en una estadística. Llevaba 3 días observando el F-35, no 47 minutos. Cada descanso, cada hora de comida, cada momento robado. Había memorizado sus patrones de ralentí, había notado la ligera irregularidad en la secuencia de arranque de la unidad de potencia auxiliar, había observado cómo la toma de aire del motor izquierdo aspiraba aire de forma diferente a la derecha. El problema no era complejo. Era invisible. Mientras el equipo del Dr. Chen se centraba en los diagnósticos electrónicos y los algoritmos de software, Nathan había identificado algo mucho más básico. Una pequeña grieta en el conjunto del inyector de combustible, tan pequeña que no se detectaba en su equipo de escaneo de $1 millón. Pero estaba ahí, provocando una fuga microscópica de combustible que creaba variaciones de presión en la cámara de combustión. No era suficiente para activar las alarmas, pero sí para impedir la secuencia de encendido. Ya lo había visto antes. Diferentes aviones, mismo principio. A la física no le importaba tu presupuesto ni tu doctorado. Nathan se dirigió al taller de mantenimiento donde guardaba sus herramientas personales, aquellas que Sofía no conocía, las que había jurado no volver a usar nunca más. Ocultas detrás del equipo reglamentario había instrumentos que habían salvado vidas en lugares donde el fracaso no era una opción. Herramientas que había comprado con su paga de combate, que mantenía por costumbre y cuya posesión nunca había admitido. A las 12:47 horas, Nathan tomó una decisión. No por la arrogancia del coronel STL, sino porque Sofía le había preguntado esa mañana si su proyecto científico era lo suficientemente bueno como para ganar. Llevaba en las manos unos planos cubiertos de cálculos que habrían impresionado a los ingenieros de la NASA, con una sonrisa nerviosa que le recordaba a María Santos. «Papá», dijo Sofía, «¿crees que ser inteligente es suficiente si la gente piensa que no encajas?» La pregunta le había impactado como metralla. Sofía era brillante, pero también era una niña de 10 años con un problema de habla en un mundo que todavía trataba la inteligencia como un club de chicos. Había estado diseñando sistemas de propulsión para aviones mientras sus compañeros jugaban a videojuegos, pero ¿verían los jueces su potencial o solo oirían su ceseo? Nathan se arrodilló, la miró a esos ojos oscuros y sabios, y le hizo una promesa: ser inteligente siempre es suficiente, mija. A veces solo tienes que demostrar lo más alto de lo que todos esperan. Ahora tenía la oportunidad de demostrar que esa promesa era cierta. Estos ingenieros del Pentágono, con sus títulos avanzados, tropezaban con un problema que cualquier mecánico de combate habría resuelto en 20 minutos. Buscaban soluciones complejas porque no podían aceptar que las máquinas sofisticadas a veces fallaran por razones básicas. Nathan miró su reloj. Eran las 12:51. Los senadores llegarían en 69 minutos.
La coronel STL caminaba de un lado a otro como un depredador enjaulado, con su carrera en juego. Y Nathan Torres, el técnico de mantenimiento invisible con grasa bajo las uñas, estaba a punto de recordarles a todos que la competencia no viene con un título universitario, sino que proviene de la experiencia, la dedicación y la voluntad de ensuciarse las manos cuando todo lo demás falla. El avión de combate esperaba bajo aquellas luces intensas como un dragón dormido, guardando secretos que validarían todas las suposiciones que habían hecho sobre él o destrozarían su mundo por completo. A las 13:15, Nathan regresó al F-35 llevando su arsenal oculto. Victoria lo vio acercarse y algo cambió en su expresión. Su forma de moverse había cambiado por completo. Ya no era el técnico de mantenimiento deferente, sino alguien que pertenecía al lado de un avión de combate. Tú, lo llamó, lo suficientemente alto como para que todos los ingenieros del hangar lo oyeran. Has estado mirando este avión como si supieras algo que nosotros no sabemos. Nathan dejó su bolsa de herramientas. El metal chocó contra el concreto como un desafío. Quizás sí lo sé. El Dr. Chen levantó la vista de su tableta, incrédulo. Coronel, con el debido respeto, estamos tratando con el más avanzado. Te diré una cosa, lo interrumpió Victoria, con una voz que resonó en todo el hangar como el crujir del hielo. Arregla este F-35 y te daré un beso ahora mismo. Delante de todos. El silencio fue absoluto. La tableta de alguien pitó. Nadie se movió para silenciarla. Nathan no se inmutó, no se sonrojó, no reaccionó con la vergüenza que esperaban. Solo la miró con esos ojos oscuros y firmes que habían visto cosas peores que la humillación pública. ¿Y si no puedo?, preguntó en voz baja. Estarás despedido. Sin indemnización, sin referencias, sin sueldo final. Victoria cruzó los brazos. ¿Tenemos un trato? El Dr. Chen dio un paso al frente. Coronel STL, esto es muy irregular. Él no tiene autorización para... Sé exactamente para qué tiene autorización. Su tono podría haber cortado titanio. Mantuvo la mirada fija en Nathan. ¿Tenemos un trato? Nathan miró al F-35 y luego volvió a mirarla a ella. Pensó en Sofía, en su proyecto para la Feria de Ciencias, en el taller que había sido aplazado indefinidamente debido a restricciones presupuestarias. Pensó en las promesas hechas a niños brillantes que se merecían algo mejor que las excusas del mundo. No dijo ni una palabra. Simplemente abrió su bolsa de herramientas. Lo que sucedió a continuación no fue mantenimiento, fue cirugía. Nathan retiró la cubierta del motor con movimientos tan precisos que parecían coreografiados. 6 tornillos, secuencia de torque específica, memoria muscular de 1000 operaciones similares bajo fuego enemigo. Los ingenieros que se habían quedado a observar intercambiaron miradas. No se trataba de un aficionado torpe. Desconectó el conjunto del inyector de combustible con herramientas que brillaban como instrumentos quirúrgicos. Equipo de precisión de grado militar que costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Victoria sintió un nudo en el estómago mientras lo observaba trabajar. Nadie se movía así sin un entrenamiento serio. En 43 minutos, Nathan había dejado al descubierto el componente dañado. Una grieta invisible para los diagnósticos estándar, exactamente donde había predicho. Sacó una pieza de repuesto de su bolsa, una que había solicitado 3 días antes utilizando papeleo que nadie se había molestado en cuestionar. A las 14:01, 3 minutos después de la hora prevista para la demostración, Nathan apretó el último tornillo. Se puso de pie, se limpió las manos con un trapo y miró directamente a Victoria. Pruébelo ahora. Victoria caminó hacia la cabina, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Los senadores habían llegado. 2 generales estaban de pie a la entrada del hangar. Un contratista de defensa valorado en $9,000 millones miraba su reloj. Toda su carrera dependía de lo que sucediera a continuación. Giró la llave de contacto. El motor del F-35 rugió al instante. Suave, potente, perfecto. El avión se elevó 15 centímetros del suelo, se mantuvo allí estable como una montaña y luego volvió a posarse. El sonido de la superioridad aérea estadounidense llenó el hangar como un himno. Victoria apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los teléfonos estaban apagados, grabando, esperando a ver si la reina de hielo de la aviación militar realmente besaría al técnico de mantenimiento. Nathan se quitó los guantes y la miró a los ojos. No necesito tu beso. Las palabras le golpearon como un golpe físico. La expresión de Victoria se congeló. Algo parpadeó detrás de sus ojos que podría haber sido sorpresa, o vergüenza,
o ambas cosas. Solo necesito que se reabra el taller STEM de la escuela primaria Lincoln, continuó Nathan, con su voz resonando en todo el hangar. Mi hija Sofía lleva 3 semanas trabajando en su proyecto de ciencias en la oscuridad. Recortes presupuestarios, dijeron. Ella se merece algo mejor que eso. Todos esos niños se lo merecen. El silencio se prolongó como un cable bajo tensión. El doctor Chen bajó su tableta. Alguien en la parte de atrás tosió nerviosamente. Victoria se quedó completamente inmóvil, procesando unas palabras que acababan de reescribir todo lo que creía saber sobre el poder, la dignidad y lo que realmente significaba la victoria. ¿Quién es Sofía?, preguntó Victoria con una voz más suave de lo que nadie la había oído nunca. Tiene 10 años, dijo Nathan con sencillez. Y es brillante. Está diseñando sistemas de propulsión que impresionarían a los ingenieros del Pentágono. Pero ha estado trabajando bajo la luz de una lámpara de escritorio porque los niños inteligentes no importan cuando los presupuestos se reducen. Si estás viendo cómo se desarrolla esta historia y te das cuenta de lo a menudo que juzgamos la competencia por las apariencias en lugar de por los resultados, asegúrate de estar suscrito, porque lo que sucederá a continuación te mostrará el verdadero costo de las suposiciones. Victoria sintió algo que no había experimentado en 20 años de servicio militar. No era la vergüenza profesional de haberse equivocado, sino la profunda vergüenza de haber sido cruel con alguien que nunca se lo había merecido. Había convertido la experiencia de un hombre en un espectáculo, su dignidad en entretenimiento, todo porque su uniforme no se correspondía con sus capacidades. Y él no lo había hecho para obtener reconocimiento, ni para ganarse su respeto. Lo había hecho por un niño que construía sueños en la oscuridad mientras los adultos jugaban a juegos políticos con los presupuestos de educación. El ajuste de cuentas acababa de empezar. Hecho. La palabra salió con más dureza de la que Victoria pretendía. El taller volverá a abrir esta noche. Tiene mi palabra. Nathan asintió una vez. No sonrió, no le dio las gracias. Solo empezó a recoger sus herramientas con la misma precisión metódica que había utilizado para arreglar su problema de $80 millones. Victoria se quedó paralizada, viéndolo desaparecer de nuevo en la invisibilidad, como un simple técnico de mantenimiento que limpia después de que las personas importantes hayan terminado su importante trabajo. Esa noche, Victoria sacó el expediente personal de Nathan y lo examinó detenidamente. Lo que encontró le heló la sangre. Nathan Torres. Sargento Mayor, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 2009 a 2017. Oficial de Sistemas de Armas, F/A18 Super Hornet. 847 horas de vuelo en combate. Estrella de Plata por su valentía en combate. Cruz de Vuelo Distinguido. Corazón Púrpura. El hombre al que había humillado era un veterano de guerra condecorado que había salvado más vidas de las que ella jamás habría. Victoria condujo hasta el complejo de apartamentos de Nathan a las 22 horas y le encontró debajo de su camioneta, todavía arreglando cosas rotas. Cuando salió y la vio, no había sorpresa en sus ojos. Solo agotamiento. He venido a disculparme, dijo ella. Esta vez de verdad. Ya tengo lo que vine a buscar. El taller está abierto. Sofía tiene luz de nuevo. Sargento Mayor Nathan Torres. Condecorado con la Estrella de Plata. El hombre al que convertí en un número de circo. La voz de Victoria era tranquila, avergonzada. Por primera vez, algo se reflejó en el rostro de Nathan. El reconocimiento de lo que se siente cuando tu servicio no significa nada porque la gente no puede ver más allá de tus circunstancias actuales. Pasé 23 años luchando para que me tomaran en serio debido a mi género, continuó Victoria. Hoy te he hecho exactamente lo que he pasado toda mi carrera luchando contra. He juzgado tu competencia por tu uniforme. Tu hija, dijo Victoria finalmente, ganó. El rostro de Nathan se transformó. Primer lugar. Campeona regional. Beca completa para el campamento aeroespacial de Caltech. Quiere diseñar naves espaciales para la NASA. 3 meses después, Victoria creó un nuevo puesto, asesor técnico senior de sistemas aeronáuticos avanzados. La descripción del puesto era sospechosamente específica para las cualificaciones de Nathan. Él lo rechazó. Estoy bien donde estoy. Sofía me necesita presente, no ascendido. Algunas montañas no merecen la pena escalarlas. Victoria lo entendió. El éxito no siempre consistía en escalar más alto. A veces se trataba de saber que ya habías alcanzado la cima que importaba. Pero algo fundamental había cambiado. Victoria empezó a escuchar a técnicos que antes habían pasado desapercibidos y descubrió conocimientos ocultos bajo uniformes que no inspiraban respeto automático.
Su programa se volvió más eficiente, más innovador, más humano. El F-35 se convirtió en el avión de combate más exitoso de la historia de Estados Unidos. Pero la verdadera victoria fue más modesta. Sofía Torres se graduó de la preparatoria a los 16 años, obtuvo una beca completa para el MIT y diseñó sistemas de propulsión que ampliaron los límites de los logros aeronáuticos. Años más tarde, cuando los periodistas le preguntaron a la coronel STL sobre su filosofía de liderazgo, ella les habló de un técnico de mantenimiento que le enseñó que la competencia no tiene nada que ver con el rango, que la experiencia no se mide por los títulos y que, a veces, las batallas más importantes se libran por niñas de 10 años que merecen construir sus sueños bajo la luz adecuada. El ejército te enseña a juzgar las amenazas por las apariencias. La vida te enseña que la suposición más peligrosa es creer que lo que ves es todo lo que hay. Natán Torres demostró que invisible no significa impotente, que pasar desapercibido no significa incompetente y que, a veces, la persona que menos esperas es precisamente la que necesitas para salvar el día. Si esta historia te ha recordado que hay que mirar más allá de los uniformes y las suposiciones para reconocer la experiencia oculta que te rodea, suscríbete para ver más relatos sobre la justicia, la transformación y el poder de dar a todos el respeto que se han ganado, incluso cuando no puedes ver sus credenciales a primera vista.